Buenas noches, somos el grupo 4 y nos ha tocado hablar del diseño de la carretera de Santiago de Tuna a San Andrés de Topicoche. Quienes habla es Diego Bendezú y empezaré con la introducción. Adelante, siguiente. El Ministerio de Transportes y Comunicaciones presentó el Corredor Verde donde se reconstruirá la nueva carretera central llamado Daniel Asías Carrión. El llamado Corredor Verde es una franja de ancho variable que cubre las provincias de Lima, Uruchirí y Yauli. Sus extremos se ubican en el distrito de Ate, en Lima, y en el centro poblado de Pachachaca, Yauli. En este corredor se ubicará la ruta final de la carretera, la cual será determinada por un estudio definitivo. El MTC está comprometido con la construcción de esta nueva carretera central, ya que traerá más beneficios al país. Lo más importante es el uso de la economía del Perú durante la construcción y mientras la carretera esté en uso. El megaproyecto vial implica la construcción de estructuras como túneles y viaductos, que estos reduzcan el tiempo de viaje de los pasajeros, en especial para el transporte de carga pesada, como camiones, ¿no? Donde se trasladarán de manera más rápida y a menores costos. Esto significó que tras evaluar diferentes alternativas, se eligió el corredor que optimizará el número y la longitud de los viaductos, muros de contención y túneles. Está previsto que la extensión del túnel no supere los 6 kilómetros, mientras que la longitud total de la autopista de 4 carriles alcanzará los 280 kilómetros aproximadamente. Para este propósito, nos ayuda a modelar las rutas requeridas con puntos de inicio y finalización específicos, utilizando herramientas de infrawork para facilitar la comunicación vial y la comprensión del proyecto relacionado. Siguiente, por favor. Tenemos como objetivo principal presentar un mejor trazo de la nueva carretera central mediante el uso del infrawork y objetivos secundarios, presentar el trazo de la carretera desde el punto de inicio en Santiago de Tuna hasta el punto final de San Andrés de Tupicocha, calcular los volúmenes de corte y relleno para toda la carretera y definir la sección transversal de los túneles y puentes con los que contará la carretera. A continuación, mi compañero. Buenas noches, profesor. Soy Cristian Martínez y voy a continuar con la exposición. Voy a hablar acerca de la ubicación geográfica de la carretera. La nueva carretera central abarca 285 kilómetros de longitud, con 2 carriles de ida y 2 de vuelta. Esta contará con túneles, viaductos y puentes. La mega obra conectará a Lima con Junín, en el centro del país, y con la Amazonía, generando un mayor acceso de estas a los puertos como son el Callao y el de Chancay, haciendo posible que con una mayor cantidad de vehículos puedan transitar. Por otro lado, también esta conexión tendrá que facilitar la conexión con la futura vía de evitamiento de La Oroya. La nueva carretera central tendrá su inicio en la avenida Ramio Prialé, en el distrito de Ate-Vitarte, la cual actualmente se encuentra en operación, y el punto final será en la región de Junín, donde conectará con la carretera central actual. La nueva carretera central nace con una altitud de 450 metros y llegará en su punto más alto a los 4.300 metros sobre el nivel del mar, con una pendiente máxima del 6%. En el presente trabajo se realizará una parte del tramo de este proyecto, que empieza en Santiago de Tuna hasta San Andrés de Tupicocha. La nueva carretera central contará con 7 viaductos de más de 500 metros, teniendo una longitud total de 13 kilómetros aproximadamente. También presentará 7 túneles de 1 a 5 kilómetros, con una longitud total de 32. También contará con muros de contención, con una longitud de más de 20 kilómetros aproximadamente, y 2 peajes. Le paso la palabra a mi compañero. Buenas noches, profesor. Mi nombre es Piero Tomás Ortiz y ahora hablaré sobre los fundamentos teóricos y la normativa utilizada. Se utilizaron 3 reglamentos para el trazado de esta carretera. En primer lugar, a modo de definición, de acuerdo al Manual de Carreteras del MTC en 2014, una carretera de primera clase se compone de 2 o más carriles y cuenta con un tránsito vehicular de entre 4.000 a 6.000 vehículos por día. Los procesos de movimiento de tierra para la construcción de esta carretera siguen los parámetros de proporción a altura vertical, longitud horizontal. Estos son señalados en las tablas que aparecen en la pantalla.
El área de corte presenta roca fija y el relleno grava. En el caso de esta se seleccionó la categoría de suelos diversos compactados porque la grava no estaba incluida como tal en el reglamento. La siguiente, por favor. En segundo lugar, para la creación de túneles, según el Manual de Túneles y Obras Complementarias del MTC en 2016, se deben mantener las mismas restricciones y diseño geométrico de la carretera exterior. La sección transversal debe contar con un gálimo mínimo de 5,50 metros, 2,40 metros para la altura mínima de los lados de la vereda, 3,6 metros de ancho mínimo para cada carril, y estos deben ser de la misma cantidad que la sección de carretera libre, es decir, 2 carriles de ida y 2 de vuelta. Contando que es un túnel de tipo rural, debe existir un ancho mínimo de berma de 1,20 metros, veredas a cada lado de 75 centímetros de ancho, y la velocidad máxima debe ser reducida en 20%. La siguiente, por favor. En tercer lugar, la creación de puentes. Se siguió la normativa del Manual de Puentes del MTC de 2018, de manera abreviada, considerando que la velocidad máxima de diseño es menor a 70 kilómetros por hora. Se debe construir una vereda de 1,20 metros de ancho mínimo y no es necesaria la creación de barandas o barreras a los lados. Cabe mencionar que debido a que no existe una estructura o paisaje importante en la parte superior e inferior, como un paso de desnivel o un río por debajo, no se toma en cuenta las medidas sugeridas por el reglamento para las alturas mínimas, como es decir, los denominados galios. Ahora le paso la palabra a mi siguiente compañero. Buenas noches, profesor. Yo soy Rodrigo Paz y voy a hablar sobre las soluciones de puentes y túneles. Primero se realizó el corte de roca fija en el tramo de Santiago de Tuna a San Andrés de Turicocha. El corte en roca fija es una técnica comúnmente utilizada en la construcción para crear espacios subterráneos como túneles, pozos de minas y cavidades para la construcción de cimientos o cimentaciones de edificios. Implica el uso de maquinarias especializadas, herramientas de corte como taladros, martillos, neumáticos y sierras de diamante para cortar a través de la roca sólida y crear el espacio requerido. El proceso puede ser bastante complejo y requiere la planificación cuidadosa del diseño y la implementación, así como un equipo de expertos en la materia para ejecutarlo. Posteriormente, el material perforado es recorrido por la maquinaria. Siguiente PPT, por favor. Para el relleno se utilizó grava. En este proceso es importante seleccionar la grava adecuada para el relleno, considerando su tamaño, forma y calidad. La grava debe tener una granulometría uniforme para asegurar una buena compactación y distribución del peso. La grava se coloca en capas uniformes y compactas, siendo las especificaciones de diseño. Siguiéndolas, es importante humedecer la grava antes de su colocación para mejorar la compactación y asegurar una buena adherencia entre las partículas. La compactación es un proceso crítico en la colocación de grava como relleno. Es importante utilizar equipos adecuados como rodillos compactadores y vibradores para asegurar una buena compactación y reducir la posibilidad de asentamientos. Es importante realizar pruebas de densidad y compactación para garantizar que la grava se coloque correctamente y cumpla con las especificaciones del diseño. Paso con mi compañero. Buenas noches, profesor. Mi nombre es Branco Rojas y yo voy a empezar a hablar sobre el diseño geométrico de la carretera en el software InfraWorks. Se diseñó dependiendo de las medidas del tipo 1. Los dos carriles fueron de 3 metros cada uno, con sardineles de 0,25 metros y una vereda de 1,20 metros, como se puede observar en la figura 1. Para el diseño geométrico de la carretera, en una vista viéndolo de perfil, se trató de no sobrepasar del 10% las pendientes de la carretera. Y bueno, la figura 2 y 3 se pueden observar detalladamente. Y finalmente, como ya lo mencioné, para como era el tipo 1, se puede observar desde una vista desde la sección transversal de la carretera cómo quedó el diseño de esa vista de las vías, de la vereda y los reineles. Bueno, mi nombre es Luna Campos y les seguiré hablando del diseño geométrico en túneles. Bueno, para la elaboración de esta carretera se diseñaron 6 túneles, los cuales fueron de tipo arco con un diámetro de 18 metros y un espesor de 0,75. Acá es como se puede observar en la figura 5, el diseño del túnel de carretera y en la figura 6 sus especificaciones. Asimismo, con el diseño geométrico de puentes. Se diseñaron 5 puentes, los cuales las longitudes varían entre 170 y 450 metros. Las columnas están espaciadas a 12 metros y acá se puede ver el diseño del puente de la carretera con sus especificaciones. En la figura 9 se puede observar una pequeña animación de la carretera con los túneles y puentes. Bueno, los resultados.
Se obtuvieron el movimiento de tierras, que se dividió en 26 tramos, de los cuales cada tramo se sacó su respectivo corte y relleno, y el sumado de los dos de corte y relleno fueron de 137.273.94 y 270.696.34 metros, respectivamente, siendo un acumulado total de 241.408.574 metros. Y para la longitud de la carretera, como ya he dicho anteriormente, fueron 26 tramos, los cuales contienen una distancia aproximada de 11.8 kilómetros. A continuación les paso con mi compañero. Y para terminar, hemos establecido tres conclusiones. La primera, se trató de escoger la mejor ruta para la nueva carretera, la cual involucra la mayor cantidad de volumen de corte y relleno. Como segunda conclusión, en el terreno existía una gran variedad de elevaciones. Asimismo, con ayuda de los túneles y puentes colocados en distintos tramos de la carretera, se pudo trazar una ruta que conecta los dos pueblos de manera exitosa. Y como última conclusión, en el caso de las pendientes, debido al terreno montañoso, se buscó la manera de que algunos tramos sean inferior al límite establecido, el cual era de 10% para el diseño de la carretera. Y en la bibliografía solo hemos editado 4 fuentes. Y eso sería todo. Gracias.